Hoy vamos a describir normas desde un enfoque pragmático. Lo primero que debemos hacer es una distinción entre lo que es una norma y lo que es una disposición normativa. Entendemos por norma las reglas que indican lo que se debe hacer, lo que está permitido o lo que está prohibido. Y por disposición normativa, frases o afirmaciones que describen normas. Tenemos como ejemplo, si el cartel en el tranvía dice está prohibido hablar al conductor, nos referimos a una norma. Por otro lado, si un pasajero le dice a otro, en este tranvía está prohibido hablar al conductor, está formulando una disposición normativa. ¿Cuáles son las propiedades de una norma? Una forma de entenderlo es enfocándonos en las propiedades deónticas que la norma asigna a una acción. Por ejemplo, si decimos está prohibido hablar al conductor, estamos señalando que la norma regula esa acción específica y establece que está prohibida. Sin embargo, aquí no estamos hablando de las propiedades de la norma en sí, sino de las propiedades de la acción que regula. Otra manera de verlo es considerar las propiedades intrínsecas de la norma. Estas podrían incluir aspectos como quién la promulgó, cuándo y dónde fue creada, si está vigente o no, o si es eficaz o aplicada en la práctica. Podríamos decir que una norma fue emitida por una autoridad A en un tiempo T y con un propósito R. Este enfoque se centra más en la norma como entidad dentro de un sistema jurídico. Un punto interesante es que una misma disposición normativa puede interpretarse de distintas maneras, lo que lleva a diferentes descripciones posibles. Ejemplo, si vemos un cartel que dice está prohibido hablar al conductor, podríamos preguntarnos, ¿la prohibición solo aplica a los pasajeros o también incluye al conductor? Dependiendo del contexto y los fines de la norma, podríamos interpretar que los pasajeros no deben distraer al conductor mientras conduce, pero incluso esta interpretación podría variar si el vehículo está detenido o si se considera que el conductor también debe guardar silencio. Otra perspectiva es decir que describir una norma consiste simplemente en afirmar que existe, pero aquí surge otra cuestión, ¿qué significa que una norma exista? No es lo mismo que un objeto físico como una batidora, que podemos tocar y ver. Las normas existen porque forman parte de un sistema jurídico y porque las personas las aceptan, las rechazan o actúan según ellas. Finalmente, otra manera de describir normas es enfocándonos en su pertenencia a un sistema jurídico, es decir, analizar cómo se relaciona con otras normas dentro del mismo sistema jurídico y cómo contribuye a mantener el orden. ¿Es posible describir las normas de manera objetiva? Vamos a descubrirlo a través de las ideas de la investigadora Tekla Massars, quien pone en duda esta posibilidad. Imagina que tienes un texto legal. Describir una norma puede significar varias cosas y según Massars hay tres formas principales de hacerlo. Echémosles un vistazo. Describir la validez de una norma dentro de un sistema reconocido. Segundo, describir el contenido de la norma, lo que ordena o prohíbe. Y tercero, describir el contenido de la norma sin considerar su validez. En el primer punto se evalúa si una norma encaja en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, decir, esta norma es válida porque fue aprobada por el Congreso. Sugiere que la norma pertenece a un sistema reconocido. Sin embargo, aunque la aprobación por una institución importante parece un hecho concreto, la realidad es que lo que consideramos válido también depende de cómo se interprete esa aprobación. En el segundo caso, el objetivo es explicar la conducta que regula la norma. Por ejemplo, esta norma obliga a pagar impuestos antes del 30 de abril. Aunque parece directo, el lenguaje legal a menudo es ambiguo. Las palabras pueden tener significados distintos para distintas personas o contextos, lo que lleva a múltiples interpretaciones sobre lo que realmente requiere o prohíbe. Una misma frase puede abrir un debate en una sala de jueces. En el tercer punto, se expone lo que dice el texto normativo, sin juzgar si está vigente o es aplicable. Por ejemplo, según este documento antiguo, se prohíbe vender alcohol los domingos. Este enfoque puede confundir, ya que no aclara si la norma tiene relevancia en la actualidad o si simplemente es parte de un legado histórico. Al separar la descripción de su validez, se corre el riesgo de tratar normas obsoletas o irrelevantes como si aún contaran. En el texto, Ricardo Guastini responde a una postura de Mazarese sobre la interpretación de las disposiciones jurídicas. Mazarese había dicho que los enunciados que tratan sobre las interpretaciones de las normas jurídicas no pueden considerarse ni verdaderas ni falsas, dado que no hay un significado objetivo de las disposiciones.
Guastini responde a esto y dice que, aunque los enunciados que intentan interpretar una norma jurídica no son estrictamente verdaderos o falsos, dado que no hay un único significado, sí hay enunciados que pueden ser considerados verdaderos o falsos, y estos son los enunciados que hablan sobre las interpretaciones vigentes o dominantes de una norma jurídica. Guastini también menciona que en el debate no se toma en cuenta suficientemente la actividad de describir. Explica que cuando describimos algo, por ejemplo, una persona u un objeto, lo que realmente hacemos es representar ciertas prioridades relevantes. Asimismo, no se trata de una descripción completa de una norma, sino de enfocarse en los aspectos que son relevantes según el contexto y el propósito de quien está realizando la descripción. Por ejemplo, si alguien te pide que describas a una persona llamada Mario, no vas a decir que tiene 2 orejas, que tiene 2 ojos, que tiene una nariz y que tiene una boca, dado que son cosas bastante obvias y no relevantes en el momento. En su lugar, podríamos decir que tiene cabello corto, podemos destacar su acento o podemos destacar su personalidad, en este caso irascible, dado que serían características más precisas. Guastini argumenta que, aunque no haya una única interpretación correcta u objetiva de la norma jurídica, sí podemos decir que ciertas interpretaciones son más relevantes o aceptadas que otras. Además destaca que escribir algo como una norma jurídica no es simplemente hacer una lista de todos sus elementos, sino enfocarse en aspectos más relevantes según su contexto. Bueno, lo dicho anteriormente nos lleva a la idea central del artículo de Cruzet, que es que la descripción de una norma no es un acto neutral, sino una actividad pragmática. No solo importa qué se dice, sino en qué contexto se dice, quién lo dice y con qué propósito. A veces no basta con afirmar que una norma existe. En otros casos necesitamos explicar su origen, aplicación y efectos prácticos. Para ilustrar esto, Thusser propone un diálogo entre 2 pasajeros de un tranvía que discuten la norma de está prohibido hablar al conductor. En la conversación uno simplemente menciona la existencia de la norma, pero luego comienzan a cuestionar su efectividad. Al final se preguntan si en la práctica existe una norma contraria, una que permita hablar al conductor bajo ciertas condiciones. Este ejemplo me pareció interesante, ya que nos muestra que las normas no solo existen en el papel, sino en la práctica social. En la conversación, los pasajeros comienzan afirmando la existencia de la norma, pero después discuten su efectividad real. Esto es un punto clave, ya que las normas no son entidades simples, sino estructuras complejas. Así como los hechos tienen múltiples dimensiones, las normas tienen destinatarios, condiciones de aplicación, relaciones con otras normas y efectos en la sociedad. Describirlas implica tener en cuenta todos estos aspectos. Por lo tanto, la utilidad de una descripción depende del contexto pragmático.